Hola, amables televidentes, bienvenidos a Tertulia Económica. Nos juntamos en el aire siempre cada sábado a las 6 de la tarde y también el domingo a las 10 de la mañana, teniendo la oportunidad de verlo dos veces, vernos dos veces, saludarnos dos veces o seleccionar cuando usted está en su actividad sabatina o dominical, entonces se alterna. Cuánto gusto saludar al colega Fabio Roa, que estamos por acá supliendo al Cedo Ramírez, que manda una excusa y lo esperamos la próxima semana. Bienvenido, Fabio. Gracias, yo feliz de estar aquí y agradecido de tenerlo ustedes frente a sus televisores y sus móviles en sus hogares. En esta ocasión, con un contenido amplio que nos ha preparado la dirección del programa y que vamos a hablar de temas de actualidad y de trascendencia para el día a día del dominicano. Así es, nosotros no tenemos mucho tiempo para la introducción porque tenemos temas de palpitante actualidad, tenemos muchos índices que analizar, índices económicos, y para eso nosotros siempre hacemos la primera pausa y entramos en materia, dando la oportunidad de que usted se acomode frente a su televisor, busque su vasito de agua o sabrá Dios qué, y entonces podamos compartir toda esta hora los temas que hemos preparado. Pausamos. Bien, lo prometido es deuda. Y aquí estamos en Tertulia Económica para entrar en detalle sobre los temas preparados. Fabio, tú sabes que en economía se habla mucho de índices y se pondera mucho los cambios. El Producto Interno Bruto un 5%, índice de inflación 3.35%. Ahora, ¿cómo lo percibe el pueblo? ¿Qué significa eso para el pueblo? ¿Cómo le impacta? Vamos suponiendo que tuvimos un decrecimiento de un 2%. No, sí. También supongamos que tuvimos un crecimiento de un 15%, sí. Pero fue de un 5%, sí. La realidad. Sí. Ahora, con el decrecimiento del 2% y el aumento a 3 veces lo que hubo, ¿cómo lo percibe el ciudadano dominicano? ¿En qué le beneficia? ¿Qué hace? ¿Cómo lo ve? Bueno, en esta tertulia económica, para acercarnos a cómo lo ve cada cual, tenemos que partir de la definición y el significado del crecimiento. El crecimiento, ese 5% de crecimiento que tuvo la economía del país en el año 2024, significa que se hicieron las transacciones que hacen los dominicanos, toda la suma de todas las operaciones comerciales, fue un 5% más en el 2024 que en el 2023. Casi imperceptible para el ciudadano, pero cuando se compara con el crecimiento de los demás países, pues es un número importante. Porque realmente la economía de la mayoría de los países creció por el 2, el 1 y pico, el 3. Ahora, ese señor que está con una distribuidora, eso le dicen almacenes, frente al mercado de la Duarte, en la avenida de los Mártires, ¿qué le importa ese crecimiento de otros países? O sea, sí. Comparado con otros países pero ¿qué le importa a ese señor que tiene ese punto de venta? Sí le importa. Ahí en la avenida de los Mártires. Sí le importa, porque si él estuviera ubicado, es probable que las ventas de ese señor en este año crecieran más de un 5%. Bueno, tú lo que me quieres decir es que los números, los valores absolutos no dicen nada. No dicen nada. Y es que son comparativos. Ahora, cuando ese número se lleva se detalla y se lleva a los sectores, por ejemplo, si tiene un almacén de provisiones, el que tú, señor, el amigo tuyo. No, amigo mío, no, Avenida Los Mártires, por el mercado moderno. Okay. Donde está la antena de radio televisión por allá. O estaba, yo no sé. Yo no sé si la han quitado, pero Moca, él tiene que ubicarse Villa Agrícola y medirse, por ejemplo, en qué contribuí yo a que se fuera un 5. Sencillo, compare sus números de venta del año pasado con el número de venta de este. Es probable que fueran más de un 5. Me satisface, pero fíjate una cosa, ¿qué tú entiendes? Que la economía dominicana ha crecido
vertiginosamente, ha estado estancada No, o ha decrecido? la economía dominicana ha crecido vertiginosamente. Ahora te voy a hacer la pregunta entonces. Ese niño, hijo de Carolina, esa niña hija de Carolina, 5 años atrás, ¿cuánto medía? Medía, 2 pies, 3 pies. sí, ponle 2 pies, 3 pies. no, ¿Cómo fue, 3 y medio. ¿Cómo fue el crecimiento por año, más o menos? Fue. 2 pies, 3 pies. Eso es difícil de medir, pero Sí, bueno, pero los creció médicos esa tienen las niña. estadísticas, sí creció. Es lo mismo preguntarte, Está más grande. un niño de 2 años, ¿qué tamaño tiene comparado con otro que tiene 10 años? Exacto. Es Como 2 veces. es grande. Tú lo subes el niño 2 veces encima y todavía no alcanza el de los No 10. le alcanza. Pero fíjate, otro factor. Entonces, no, porque tengo que amarrar la Ok, idea. amárrala. Hacer la conexión. Entonces, quiere decir que una economía madura, una economía desarrollada, crece muy poco. Muy poco. Entonces indica de que nosotros todavía estamos inciernes, estamos como el niño Definitivo. de menos de los 10 años, que Sí. necesitamos un crecimiento acelerado para alcanzar. desarrollarnos, Sí. porque el niño se va a desarrollar Sí, a sí. partir de los 12. Sí, efectivamente. Antes era O los sea, 15. acuérdate que nosotros venimos Pero desde... me dejo entender. Sí, total, neto, claro. Fíjate que cuando Trujillo pagó la deuda externa, el país debía 42 millones de pesos. Y Trujillo lo pagó, 42 millones de dólares, que eran pesos, igual a pesos. Si analizamos cuánto creció la deuda de allá a aquí después que la pagó, es enorme. Pero si comparamos, y un factor que ve al ciudadano de a pie, que mire en su casa, si tiene 10 años viviendo en la misma calle, en la misma casa, o 5, que se pare en su casa y vea cuántos vecinos de él hoy tienen vehículos que antes, hace 10 años, no tenían. Es enorme el número. Ahí se manifiesta ese crecimiento en el Producto Interno Bruto. Exacto. Entonces, yéndonos técnicamente y dejándolo a Avenida de los Mártires, esa Correcto, cuestión, esos sectores. decimos que la campana de Gauss Sí, te va marcando el momento en que se encuentra tu economía. sí, Si tú no has alcanzado el punto central de la campana, digamos un ángulo recto, y estás hacia la izquierda y no creces, eres un país estancado. estancado. Pero si tú estás al lado derecho de la campana, del centro de la campana, un crecimiento de 1/2, de 1/4, de un 1% es significativo. Es significativo, claro. Y aquí entramos en números grandes. Sí. Cuando estás de aquel lado, del lado izquierdo, que no has alcanzado la media, Ujú. tú estás teniendo operaciones pequeñas, Sí, inmateriales, con relación a los países que sí lo están teniendo. sí, Pero cuando tú estás del otro lado, estás teniendo operaciones mayores y un crecimiento de un 1% ujú. en una economía grande equivale a miles de millones Definitivo. versus un crecimiento de un 5, de un 10% Sí. en economías inciernes que Sí. todavía están Sí. despegando. Esa es la realidad. Igual es, por ejemplo, el ingreso per cápita. Nosotros hace 5 años, 6 años, teníamos un ingreso por cápita. Ingreso per cápita es el producto de dividir toda la producción, el Producto Interno Bruto entre la población. Entre la población económicamente activa. Entonces, nosotros teníamos alrededor de 8.500 dólares por año de ingreso per cápita. Sin embargo, ya hoy, por ese crecimiento acumulado de 5, 4, 6 que hemos tenido en los últimos años, nuestro ingreso pasa de 11.000 dólares de ingreso per cápita, que es un cambio significativo, notable, para el ciudadano. Si no, hay factores, por ejemplo, que los vemos a diario. ¿Cuántas calles habían en su barrio que no tenían aceras y contenes?
Muchas. Salga hoy. ¿Cuántas calles? ¿Cuánta gente estaba haciendo cola para llenar un contenedor de agua, un cubo de agua? Todos esos son Porque, datos. ¿te acuerdas? No, tú no viviste la etapa de la llave pública aquí en la capital, tú viniste tarde. No, yo vine ya. No, nunca viste una llave pública. Sí, la vi, pero No fuiste usuario. no pero fui la viste. usuario. Claro, la vi, cómo no, sí lo vi, y eso ya no existe. Ya ¿cuántos hogares habían que no tenían baños? ¿Cuántas casas hay con un solo baño hoy? Son pocas. O sea, ahora yo te pregunto, y una construcción nueva, una casa, ¿verdad? Casas individuales. ¿Cuál fue la última casa que tú viste que construyeron con marquesina para un solo carro? ¿Verdad? 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 Míralo ahí, es un buen indicador. Mira, por ejemplo, comparando con el pasado, cómo es Ciudad Nueva, que ninguna casa tenía marquesina. Exacto. Y ya hoy ninguna que se construye puede ser para un carro, porque en cada casa generalmente hay más de uno. O sea, todos eso, cuando vemos eso, es que vemos el efecto de ese crecimiento. Pero tú te preguntas, ¿cuántos niños hay hoy que no van a la escuela? ¿Cuántos habían ayer, en esos años? Todo eso ha cambiado y eso es fruto de mayor ingreso del Estado y mejor distribución del ingreso, que se ha ido mejorando en todos esos aspectos. Eso es lo que es la economía. La gente oye hablar de economía, pero realmente no tiene un concepto ahora, claro. ¿cómo y debe ser harina para otro costal, o quiere decir comentario para otro segmento, porque yo entiendo que van a llamar a la pausa, pero cómo esos movimientos económicos se reflejan en las recaudaciones fiscales y en qué etapa de ese desarrollo económico, en qué etapa es que la fiscalidad puede apretar o debe flexibilizar. O sea, hasta dónde el fisco se convierte o debe convertirse en un aliado del desarrollo económico privado del país. El desarrollo económico sector privado del país. Si quiere puede hacer la introducción, Sí. pero creo que es harina de otro costal. Sí, el fisco es el elemento recaudador del Estado y juega un papel importantísimo en la economía del país y en lo que es el manejo de la presión tributaria. Y todo esto es la fuente de captación de recursos del Estado para su desenvolvimiento y para el manejo del país. Un país que no cobra impuestos, pues no puede subsistir, o sea, no hay gobierno que se mantenga. Pero esos son sus ingresos. Esos son sus ingresos. Y tiene sus gastos, ¿no? O sea, el impuesto es lo que nos cuesta a nosotros el Estado. Y es lo que pagamos por la cantidad de servicios que el Estado que debemos recibir. Que debemos recibir. Sí. Y lo que recibimos también y lo que no estamos recibiendo. Porque realmente hay una parte que se llama la deuda social, que son justamente esos servicios que el Estado social, sí, debió dar antes, que no lo ha dado aún. Sí, son que deudas. Se parece mucho a la responsabilidad social de la empresa, ¿no? También. Tiene su punto de conexión. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa porque yo te dije que ese es un tema que a mí me gustaría desarrollarlo porque yo recuerdo en un momento dado cuando lo menos que pensaba la gente y la ciudadanía era en pagar impuestos. Sí. Y cómo ahora tú vas a una de las administraciones de la Dirección de Impuestos Internos y te encuentras una cola de ciudadanos ellos mismos con sus documentos haciendo gestiones fiscales. Ya parte de la actividad social, laboral y económica y financiera es la fiscalidad. Volvemos. Fíjate, el tema que estuvimos
desarrollando al final del segmento pasado tiene un enfoque fiscal y un enfoque financiero y un enfoque social. Cuando, o sea, República Dominicana crece un 5%, está en un punto ya de madurez económica, y entonces se introducen una serie de leyes fiscales y se limita un tanto, no se sataniza, pero sí se limita lo que son las exenciones fiscales. Entonces, en un punto anterior donde tú necesitabas tener actividad comercial, pues la fiscalidad era un tema relegado. Sí. Relegado. Estamos en el momento de tener una fiscalidad transparente y donde cada quien haga sus contribuciones con el fisco. Sí, es necesario. Fíjate que la evolución del país ha venido avanzando en todos los sentidos. Y si uno se remonta varios años atrás, cuando para pagar el teléfono había que ir a hacer una cola allá a la 30 de marzo. Sí, cerca del parque. Ajá, o para pagar la luz había que ir a hacer una cola para pagar. No, porque había que sellar la cédula también. Había que ir a sellar la cédula. Y había un señor con un maletín que te vendía los sellos. El tributario. El tributario. Y había también que para sacar la placa de los vehículos era hacer un montón de filas. Ya todo eso se hace sin ir a ningún lado. Entonces, cuando tu turno llegaba, tú tenías que esperar que los dos dedos del escribiente no estuviesen cansados. Sí. Porque era una maquinilla. Sí. Entonces, esos son... tenemos que mirar para atrás para ver dónde estamos hoy. Así era. Pero en el punto que tú mencionas de la fiscalidad, en ese punto ya estamos en el momento, ya estamos justo a tiempo, donde no solamente es mandatorio pagar el impuesto, es una obligación, porque la ley así lo establece, pero estamos también sujetos a que ese pago que hacemos nos revisen a ver si lo hicimos bien. Y si no lo hicimos bien, estamos violando la ley y pagar la consecuencia. Pero fíjate qué interesante, porque, Fabio, cuando estábamos a principios de los 90, o en el año 92, que surgió el Código Tributario y trabajó Francisco Canaguate en la asesoría de su emisión, el Producto Interno Bruto de República Dominicana rondaba los 50,000 millones de dólares. Sí. Entonces se estableció una tasa de impuestos, creo que del 29, desmontable al 27, al 26, y está otra vez en el 27%. Sí. Entonces, hoy que el Producto Interno Bruto se ha triplicado, nosotros estamos en los 170,000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Entonces, 120,000 millones. Exacto. Sí, correcto. Entonces, no procedería, ya que estamos manejando volumen, hacer una reducción de esa tasa. No estaríamos retrasados en cuanto al aparato recaudatorio versus el desarrollo de la economía, los cambios habidos, la dinámica económica. Sí, realmente no ha caminado una cosa concomitantemente con la otra. O sea, no obstante a que la rentabilidad es mayor que en esa época. O sea, nunca antes se dio que un banco, una sola institución, se ganara en un año 35,000 millones de pesos. Y entonces de eso sigue pagando el mismo 27. Probablemente, si hubiese crecido ese crecimiento económico y la tasa de impuesto atribuible, debía ser menos. Pero es que hay una cantidad de leyes que se han creado
que alimentan los fondos del gobierno, por ejemplo, el 15%, el punto 015 de los cheques, de los pagos. O sea, es un impuesto que no existía y que no está en la ley de impuestos. Y así, el impuesto a los activos no existía. El impuesto a los activos no existía. Ni tampoco las retenciones del Estado, que son anticipos, que era 0,5%, subió a un 5%. Sí, o sea que se han ido haciendo parchos. Eso es un sampo que se aplica, se reconoce como anticipo. Sí, pero se han ido haciendo parchos precisamente a la ley, creando cosas. Acuérdate cuando en el gobierno de Balaguer, para los 12 juegos del 74. Los 12 juegos fueron en el 74. Se creó un impuesto para los 12 juegos del 74, que había que pagar el 12%. Había otro para el Banco de los Trabajadores, también, que pegó el tiro, por cierto. Pero ese impuesto para los 12 juegos duró hasta el 80 cobrándose. Siguió. Entonces, siguió cobrándose, porque se han hecho... porque se dice que el impuesto provisional se convierte en definitivo. Se convierte en definitivo. Entonces, se han ido haciendo parchos por no hacer una verdadera reforma fiscal que ponga en orden por eso, y simplifique este proceso. Por ahí era que yo quería doblar el timón, porque se hace necesaria crear una expectativa, romper la España boba en que nos encontramos y adecuar las leyes fiscales, también la de aduana, todas esas leyes, conjugarlas en un solo tomo, déjame decirlo así, consolidarlas. Porque yo no estoy diciendo que se hace necesario aumentar los impuestos, es rebajarlos, sí, para que todo el mundo pague. Va a haber mayor cúmulo de recaudaciones, va a aumentar las recaudaciones fiscales y que todo pague, con excepciones muy marcadas, sí, y que los impuestos, los nuevos impuestos que se establezcan a los productos hoy exentos, sea mediante un método escalonado que no lacere la retroactividad en la adquisición de esos productos. Tú almacenaste contando con una fiscalidad, una normativa, sí, entonces mientras tú no te deshagas de ese inventario, debe mantenerse esa normativa, y para eso es que se establecen la periodicidad. La periodicidad. Y los escalones. Fíjate que la tributación dominicana está llena de normas, y cada día nuevas normas, porque se necesita una reforma que resuma todo eso y simplifique. Y para tú hacer una declaración hoy, tienes que tomar en cuenta cantidades de normas. Mira, contrario a lo que muchos han opinado y han externado y han sentido, contrario a eso, yo veo muy atinado que el presidente de la República retirara el proyecto de reforma, que no era de reforma, sino el proyecto tributario que se sometió al Congreso, porque no cumplió con las expectativas. Lo primero es que la participación de los técnicos, que son los dolientes directos de las leyes tributarias, tienen que tener una participación, no pueden estar en las gradas. Eso era lo primero. Lo segundo es que si había la necesidad de mayores recursos para las arcas del Estado, para la cuenta 100, lo correcto era no solamente cumplir con la primera parte, que era traer impuestos a los productos exentos, sino traerlo escalonado, pero también bajar las tasas, también de manera escalonada. Sí, porque es que yo creo que lo que se hizo mal fue que se dio el paso 2 antes que el 1. El paso 1 no era presentar un proyecto en la prensa, era presentar un proyecto a los técnicos y a los especialistas, a los consultores de impuestos, para que alguien con autoridad técnica opinara y corrigiera
y se consensuara antes de presentarlo como una propuesta formal. No se vio en la elaboración, que no se sabe todavía realmente quién lo hizo, lo presentó el ministro de Hacienda, pero no se sabe quiénes participaron realmente. Cuando hay técnicos aquí con mucha capacidad que hubiesen sacado un producto mejor y tuviéramos hoy el problema resuelto. El problema hoy sigue, el problema continúa, no tenemos nada. Estamos manejándonos con las leyes de hace tantos años. Por eso yo te digo que hace falta una cumbre donde se define el momento donde estamos y hacia dónde vamos. Y pero que lo hagan los técnicos, que técnicos digan en la situación por qué incluso puede salir de esa cumbre un nuevo proyecto, que ese mismo que se presentó, lo que falta, le faltan pinceladas técnicas, que lo cojan los técnicos y lo adecúen a la realidad, porque tiene cosas que no se conciben y le faltan cosas que son necesarias. Sí. Pero técnicamente evaluado, ese proyecto no fue técnicamente evaluado. Cuando yo vi que las personas que más me distraen a mí los fines de semana salen a la palestra a defender los intereses de su sector. Estoy hablando de los Pozos, de los Raymond. Sí. Que salieron a la televisión a defender, sí. No creo que era la ley de cine. Ah, claro. Salieron a defender pero ven acá, y será a ellos que les corresponde eso. Como que eso debiera ser producto de un fórum donde se vean los pros y los contras, porque a lo mejor la ley de cine debe quedarse, pero corregida, con controles. Adecuarse a los tiempos. Con controles, porque todo el mundo sabe que ha tenido escapes. Ha tenido mucho. Y por eso, es que lo ha permitido la misma ley. La misma ley fue concebida, porque fue concebida en su inicio, en una etapa donde lo que se quería que se hiciera película. Ya se está haciendo. Ahora hay que normarlo y llevarlo a la actualidad. Exacto. Lo mismo ocurre con todos los impuestos, hay que llevarlo a la actualidad. No puede seguir como cobrando el impuesto en la misma base y la misma de antes. Sí, eso hay que actualizarlo. Por eso digo que uno en la economía y en las finanzas, uno de los sectores más dinámicos es la fiscalidad. Claro. Es muy dinámico, eso cambia día a día. Eso cambia día a día porque las operaciones son diferentes. Y lo que ayer tú pagabas haciendo cola, hoy lo paga electrónico. Y eso implica la verificación y todo el proceso fiscal que conlleva, tiene que actualizarse a los tiempos. No puede ser, no es estático. Y el código tributario que se está usando fue hecho en el 92. Y de allá aquí van unos días de diferencia, ¿no? Sí, en unos días. Sí, así mismo es. Y no podemos retrotraerlo. Podemos llevar la ley hacia atrás, pero nosotros no podemos ir. Ya estamos aquí. Vamos a una pausa porque tenemos mayor contenido para los televidentes de Tertulia Económica. Pues sí, qué bueno que estamos desarrollando estos temas y que sean un lenguaje llano, Fabio. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú vienes muy técnico, lo que hace es que le crea preocupación a la gente. Nosotros no podemos mandar a la gente a Google a buscar qué es lo que significa lo que estamos diciendo. Debe estar aquí mismo. ¿Cómo que dicen por allá por San Juan? Se desuella donde se pela donde se mata. Ah, bueno, yo había oído se desuella, algo así. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí, bueno, es que hay varias vertientes por donde contribuir al desarrollo del país. Y qué bueno que nosotros estamos metidos en el tema turismo. Nosotros en la República Dominicana. Claro. Y me leí que en Cancún han como digo yo, implementado una carga tributaria al turismo. Y entonces los turistas que siempre van a hacer turismo y van a buscar dónde ir, lo que han hecho es desviarse a República Dominicana, donde tienen mayores incentivos. No solamente el turista, sino el inversionista en turismo. Y en turismo tú tienes que ver dos segmentos. Uno, lo que es los servicios, y otro, lo que es la infraestructura. O sea, tú estás invirtiendo en venta de paquetes
turísticos, eso es servicios, pero también tú puedes estar invirtiendo en la construcción de nuevos hoteles y eso es infraestructura. Sí. Entonces tú tienes que ver ambas vertientes y si bien República Dominicana tiene ya un liderazgo y tiene un nombre vendido, y qué bueno que ahora estamos hablando de turismo de montaña, porque eso implica desarrollar el interior del país, que los pueblos que sientan el rocío de la bonanza que trae este tipo de mercado. Pero tú dices, bueno, podemos seguir creciendo en turismo, pero bajo la teoría de no todos los huevos en la misma canasta, tú puedes seguir manteniendo un liderazgo, más que un liderazgo, una inversión en lo que es la agricultura y la minería. Sí. Fíjate, para mantener flotante y creciendo el turismo como una industria, nosotros tenemos que hacer varias cosas. Primero, continuar siendo atractivo para la inversión turística de extranjeros. Segundo, subsidiar y garantizar el incremento en la producción agrícola, en la producción ganadera, en la producción de los insumos que consume el turista. ¿Cómo? Facilitando al productor, a los productores en todos los sentidos, a la industria, al sector agrícola, al sector agropecuario, y eso se está haciendo. Por ejemplo, yo vi un anuncio que me llenó de satisfacción, que ya en este año el país empieza a ser un exportador de uvas, cuando antes era un importador. Ya se está produciendo uva aquí en diferentes sectores, ya no es solo café y cacao. Aquí ya se está exportando carne al mercado norteamericano, que y tenía movida en la exportación de guineo, que le dicen bananas. Sí, bananos. Y de todo rubro agrícola. O sea, antes, por ejemplo, en Estados Unidos, tú comer yuca, como decía Alcedo, cuando hablaba era de a 100 pesos la libra. Sí, era llevada de Costa Rica o llevada de Centroamérica. Ya hay de aquí, ya hay dominicana, ya participamos en el mercado. Y es hacer provecho de esos acuerdos comerciales que tiene el país, pero para poder participar tenemos que producir y producir en grande, porque si nuestra balanza comercial con Estados Unidos es desfavorable al país, es decir, exportamos más que lo que importamos más que lo que exportamos a Estados Unidos, porque nuestra capacidad de producción todavía no alcanza, pero si tuviéramos excedente de producción en esos rubros que ellos demandan, pues probablemente fuera favorable a nosotros. Porque necesitamos un muro de contención que impida que el que está ejerciendo en el campo se quede en el campo. Y produzca. Pero que no tenga como meta aspiracional irse a la capital. Entonces, en la capital hay energía eléctrica, en la capital hay servicios de acueducto, en la capital hay televisión, pantalla plana y nevera, que eso mismo esté en aquellos lugares. Y por eso te hablaba del turismo de montaña. De montaña. ¿Y qué es lo que trae este tipo de actividad? Bueno, trae puestos de trabajo fuera del área urbana, sí, que es lo que se está requiriendo. Y entonces, después que tú tienes esos puestos de trabajo creados, entonces estaremos hablando de del poder adquisitivo de las personas. Sí. O sea, si son salarios de miseria, si son trabajos, salarios indignos, o si verdaderamente llenan la expectativa de quienes ejercen esos puestos. Sí, fíjate que los gobiernos han tomado conciencia de todo esto y hoy la mayoría de las zonas rurales, los campos del país, tienen energía, tienen acueducto y tienen internet. Y pueden tener hasta carreteras. Y tienen carreteras. Sí. El país entero tiene carretera. Hay todavía cosas por hacer y siempre va a ser necesario reparar y mantener. Pero las carreteras del país, bueno, yo me encontré con un turista
español que estaba haciendo turismo aquí y entablamos una conversación y me dijo, ustedes solo dependen, digo, no, no es así. ¿Ustedes son los de? Ustedes solo dependen del turismo. Ah. Y le digo, no, no es así. Nosotros somos productores, tenemos de grandes rubros agrícolas, somos productores, tenemos minas, somos productores vendemos servicios, exportamos productores de carne y exportadores de carne. Y la industria Y tenemos una industria pujante. O sea, nosotros tenemos las condiciones para aprovecharlo. Pero si en el momento en que nosotros tengamos una ley de impuestos clara, que se haga una reforma tributaria simple, que se simplifique el proceso de los impuestos, eso va a atraer más la inversión extranjera y va a seguir creciendo el país. Garantizar la seguridad jurídica, que lo que se hizo hoy es una realidad, que las normas sean claras y que el proceso sea simplificado. Mira, y que sea justo. Yo creo que el evento por excelencia del siglo pasado no fue el Código Tributario del 92, sino la llegada de los comprobantes fiscales. Esto revolucionó la fiscalidad dominicana, nos trajo al punto de organización y creo que la del actual siglo, que es el 21 y que está todavía en su primera etapa, pues ha sido la llegada de los comprobantes de la facturación electrónica, corrijo. La facturación electrónica tiene como meta organizar el mercado, organizar la fiscalidad, organizar el intercambio comercial de una manera transparente. Antes, tú preguntabas, ¿cuánto vende la empresa A? ¿Cuáles son sus...? Y era, no, eso lo saben los dueños, ni el contador lo sabe. Sí. Ya con la facturación electrónica podemos seguir hablando porque se empezó de la creación de empresas públicas. Sí. Una empresa es pública cuando sus acciones, cuando su capital está a disposición de la sociedad, el mejor postor, quien quiere invertir. Están a la venta sus acciones. Sí. Entonces, ¿qué nos limitaba a nosotros y nada más nos llevaba a tener puestos de bolsas? Nos limitaba el secreto empresarial. La mayoría de las empresas de familia, la mayoría de un gran número de las empresas, un manejo informal y entonces también una competencia desleal que quería saber tus informaciones para estrangular al otro. Sí. Ya creemos que en esos aspectos tenemos un avance. Tenemos un avance. Fíjate que en esa época era un misterio decir cuál es el volumen de operaciones, las ventas de una empresa, porque también la tasa de impuestos era muy elevada, llegó el tiempo, en una época que era el 35%, y entonces había evasión y no se reportaban las ventas reales, y no había forma de comprobarlo. Y entonces se adultaban los inventarios o se disminuían para hacer variar el costo de venta y hacer que los resultados fueran menos para pagar menos impuestos. O sea, mientras más difícil se haga la tributación y mientras más altas sean las tasas, menos es la transferencia y mayor es la corrupción. Claro, porque por lo único que estamos luchando es por la transparencia. Nada más. Y nosotros que bregamos, que tenemos como... Al día a día. Sí, como que hacer diario el manejo de impuestos y de empresas, pues lo que no queremos ni quitarle al fisco, no, pero tampoco ponerle de más al contribuyente. Nunca más. Estar como el fiel de la balanza en el centro, y para eso conocimiento de causa y la intención del contribuyente. Sí. Todo el mundo quiere pagar los impuestos y estar bien con la ley. Exacto, y que el que ande en otra onda busque otra persona, porque los que luchamos por la transparencia no estaríamos en disposición de ello. No, y es que si no lo hacemos así, no estamos contribuyendo
con el desarrollo del país. Correcto. El país se desarrolla cuando todos los dominicanos seamos cada vez más honestos con nosotros mismos, con el fisco, con el Estado, que es el país. Mientras más sinceros somos con el país y pagamos lo que realmente nos corresponde, pues más rápido será nuestro desarrollo. Por eso yo te vivo, no vivo, porque creo que es como la segunda o la tercera vez que lo digo. En esta semana. Que yo digo que ahora que la cédula de identidad personal está vencida, Sí. es el momento para que esa nueva cédula sirva como RNC automático, que la persona quede inscrita Automático, desde que nace. en el aparato recaudador que fuese. O sea, cédula 001X, sí, tú buscas en la DGI y ahí está. No que haya que inscribirse, de que llene un RC01, o si es empresa un RC02, registro de contribuyente 1, registro de contribuyente 2, sino que automáticamente con esta nueva cédula, que debe traer una depuración de ciudadanía, sobre todo, y Sí. también de estatus de vida, porque hay personas que mueren y los deudos no entregan su cédula, y esa Sí. persona sigue no solamente en el padrón electoral, sino que sigue hasta en Facebook. Sí, fíjate que eso es muy importante, esto de la cédula. Yo, buscando en papeles viejos, encontré con mi primera cédula, que era un librito que se abría así, Sí, y sí, tenía un espacio atrás para ponerle los sellos Los cada sellos. año. sí. Y ese sello había que pagarlo, y ese era el impuesto. Entonces, fíjate cómo estamos hoy, que bueno, hoy tenemos una cédula que es una tarjeta, ahora viene la cédula electrónica que todavía no sabemos cómo va a ser, pero debe aprovecharse para que esa cédula sea realmente tu instrumento y lo tenga a mano y del acceso de todos, sin transgredir, claro, la privacidad que conlleva. Pero es el momento, y estamos tarde, debió haberse hecho antes. La Junta Central Electoral debió haber hecho ese proceso antes, como estaba establecido que vencía el 24 de octubre del año pasado. Y hoy la cédula que tenemos todos dice que vence el 24 de octubre del 2024. Estamos en el 2025. Ahora es que se está licitando para hacer esa cédula. Yo creo que es un atraso, pero debe aprovechar ese atraso para que salga algo más moderno cada vez, o sea, que traiga lo último que existe en el mundo de actualización de ese documento tan importante. Vamos a una brevísima pausa para entrar ya en los segmentos finales. Hay muchas cosas que podemos hacer como país para el desarrollo económico, que es el tema que hemos venido abordando y que ha tenido una mezcla de finanzas y de fiscalidad. Hemos hablado de los mercados abiertos, hemos hablado de la oportunidad de inversión, la oportunidad de darle el salto a la empresa pública, y también hemos hablado de la necesidad de una reforma fiscal, pero sobre todo de una cumbre que defina ahora mismo dónde estamos. Ese es el punto básico, y que en esos eventos, en esas exposiciones, participen los verdaderos dolientes y los verdaderos conocedores de la materia, sin mucha injerencia extranjera, porque la injerencia extranjera tiene un molde, tiene un modelo que cree que puede aplicar a todas las economías. La de nosotros es sui generis. Por ejemplo, nosotros estamos dentro de nuestro mercado de exportaciones, que la gente de una vez piensa en lo que tú decías, la caña, el tabaco, el cacao. También tenemos el bate y el guante. Nosotros tenemos un liderazgo, es el país fuera de Estados Unidos con la mayor cuota de trabajadores en el béisbol. Le llamo trabajadores. Sí, son trabajadores, es un trabajo de ellos. Es un trabajo, y yo creo que donde se levanta una bandera y se dice Albert Pujol, Pedro Martínez, sí, y un poquito atrás Juan Marichal, Felipe Alou, Sí. Ricardo Carti. O sea, tú estás hablando de productos que identifican el país, Sí. eso tiene un valor. Entonces hay muchas vertientes
por donde nosotros todavía podemos seguir desarrollándonos. Definitivo. Y fíjate que toda esa gama de cosas que hemos hablado son económicos. Todo está vinculado a la economía. Todo. Porque la cédula es un elemento que identifica al individuo que genera la economía. Entonces, la empresa pública, ya es hora. Nosotros, el paso a la empresa pública, ya hay 2 o 3 empresas que están emitiendo acciones al mercado de valores y que se están financiando, otras emitiendo bonos para financiarse con el público. Porque, vendiendo acciones. Vendiendo acciones y captando recursos. O sea que la bolsa de valores, llevar a que puedan cotizar en bolsas las empresas, es lo que la hace pública. Y aquí hay muchas empresas ya que están en condiciones. Y ahora, para eso, esos datos que salen de esas empresas tienen que ser ajustados totalmente a la realidad y libre de nadie le puede quedar la menor duda. Entonces, ahí interviene en la parte, la fiscalidad de esa cifra tiene que ser absoluta. Que si lo que se ganó la realidad, que perdió la realidad, no puede haber ningún tipo de manejo de maquillaje de cifras. Sí, y nosotros como país que tenemos la mentalidad de importadores, es la mentalidad de una vez, producto extranjero, fabricación extranjera, traído de fuera. Bueno, pues con una tasa cambiaria que se está flexibilizando también, eso constituye un atractivo para el turismo. Sí. Porque mientras más devaluada esté la moneda, más débil esté sin llegar a la descomposición de la economía, pues mayor atractivo es para el turista, más le rinde el dinero cuando viene. Siempre y cuando los precios pues también se reflejen en esa medida, en ahorro para el visitante. Entonces, sumando todos esos aspectos y ya haciendo la relatoría final, yo diría que sí, que los índices económicos no solamente ya son conocidos debido a las redes sociales, ya son manejados por el pueblo llano, y también podemos decir que tenemos oportunidades de crecimiento que pudieran duplicar la economía dominicana, y también la necesidad de una fiscalidad moderna. Esa es la realidad y estamos a punto de lograrlo. Estamos a decisiones nada más para lograr estos objetivos que realmente necesita el país. ¿Tiene algún mensaje para el CEDO o nos vamos a despedir? Invitarlo a que el sábado esté aquí. La próxima semana. Sí, que venga de Correcto. San Juan. Bueno, hasta aquí Tertulia Económica. Nosotros satisfechos de estar con ustedes y esperamos no solamente llenar la expectativa, sino contar con ustedes en la próxima edición. Hasta entonces.